tardes. Bienvenidos a la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro Venezuela, en homenaje a la Batalla Naval del Lago, al bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. En esta oportunidad tendremos la presentación del libro África, la historia no contada de Reinaldo Bolívar, Monte Ávila Editores. Reinaldo José Bolívar, politólogo, profesor, internacionalista, escritor, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para África de 2005 a 2017 y presidente fundador del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora. Él nos presentará su libro. Disfrutamos de este momento, de la importantísima información que nos presenta Reinaldo Bolívar, con todos estos saberes que ha ido acumulando en el tiempo y que para quienes somos trabajadores de la cultura y de la educación y vemos con especial importancia la eliminación del racismo, el endorracismo y todas las formas de discriminación en nuestras instituciones, en nuestros hogares y en la sociedad. Gracias, Reinaldo. Gracias a Monte Ávila Editores por la publicación de este libro, gracias a la Feria Internacional del Libro Filben 2023 y a la gente de acá del Zulia, de Maracaibo, que está a punto de celebrar los 200 años de la Batalla Naval del Lago, evento en el cual se enmarca esta Filben. Agradezco la invitación, agradezco la presencia de todos ustedes en este momento. África, la historia no contada, en este caso es la segunda edición que hace Monte Ávila Editores de este libro, que recoge, tiene una metodología que recoge dos aspectos como tales. El primero, elementos históricos de las revoluciones africanas sucedidas después de 1957 y algunas sucedidas siglos atrás, como es el caso de la reina Singa de Angola hacia 1452 o de la jefa Ashanti Achewa de Ghana hacia finales del siglo XIX. Estaba viendo que en la contraportada del libro aparece héroes olvidados. Sin embargo, en Venezuela podríamos observar que desde hace unos 20 años para acá, la historia africana, la historia de los héroes, de las heroínas africanas, de los países africanos, de sus revoluciones, cada vez es más conocida por los venezolanos. Eso igualmente pasa en Cuba, donde desde los años 60, cuando Fidel Castro comienza el internacionalismo en Argelia y empiezan a ir los médicos cubanos para Argelia, los médicos, las médicas, entonces se hace una relación de compromiso, de interacción, que va haciendo que los cubanos conozcan cada vez más de los africanos y los africanos cada vez más de Cuba, porque Fidel Castro instauró las becas internacionales que permitieron que miles de cubanos, de africanos, de todos los países, de los 55 países africanos, tal vez por el orden de los 55.000 estudiantes africanos y africanas, cursaran estudios en Cuba. Esto explica, por ejemplo, por qué cada vez que hay la votación contra el bloqueo en las Naciones Unidas sobre Cuba, la mayoría de los países, la totalidad de los países, incluyendo aquellos países con gobiernos, si se quiere, de derecha, votan contra el bloqueo. Porque muchos de esos estudiantes que han pasado por Cuba, luego han pasado a ejercer en sus países funciones de gobiernos, hasta presidente de la República, ministros, primeros ministros,
funcionarios, etc. Esa experiencia cubana la trajo también el presidente Hugo Chávez a Venezuela, y desde el año 2006 comenzaron a becarse estudiantes africanos de al menos 22 países de África que vinieron a cursar estudios a Venezuela, que aún siguen en Venezuela, en varias universidades, en las universidades, sobre todo las llamadas universidades experimentales. Y entonces, esa es una diplomacia, algunos la llaman diplomacia blanda, otro cultural, otra educativa, pero es una diplomacia que acerca efectivamente a los pueblos. Y nosotros vemos que, por ejemplo, cuando las sanciones contra Venezuela se llevaban a los foros internacionales, los países africanos, la mayoría de los países africanos, con pocas excepciones, se oponía al bloqueo o a las sanciones contra Venezuela, o votaba, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad para que Venezuela ingresara a este consejo. Y es que esto no es fortuito. Además de estas políticas, los africanos tienen en sí una esencia transformadora. Lo que más se nos vendió a nosotros, a nosotras, fue el africano que sirvió para ser esclavizado. Pero esto sí puso de lado, sí ocultó las luchas de estos pueblos. Yo he comenzado citando a la reina Singa. La reina Singa se enfrentó a los portugueses en el siglo XV y los acorraló por varias decenas de años, al punto tal que los hizo negociar y crear el reino de Matamba, el reino de Singa. Por ejemplo, la reina Ashanti de Ghana, cuando los ingleses habían reducido prácticamente a los soldados hombres, a los soldados de ese fabuloso reino de Ghana, que preferían la paz, dice, bueno, vamos a negociar con estos ingleses para no continuar el baño de sangre. Ashanti, que era hermana de uno de los jefes, dijo, no, aquí no se va a negociar nada. Aquí vamos a continuar la lucha y si es necesario las mujeres moriremos si los hombres no quieren ir a la guerra. Tuvo varios años de lucha Ashanti, hasta que la redujeron. Los europeos aplicaban la política de exiliar a estos héroes, como no los podían matar frente a su pueblo porque la rebelión se iba a acrecentar, los sacaban. La mayoría de ellos fueron llevados a Seychelles, una isla que está en el Océano Índico debajo de Sudáfrica. Allí fue a parar la reina Ashanti de Ghana. Bueno, luego damos un salto después de la división de África de Berlín, para no hacer el cuento muy largo, vino la búsqueda africana del socialismo hacia los 50, cuando se independiza Ghana, con Kwame Nkrumah, primer panafricanista africano, el gran doctor de la Unión Africana. Ellos escogen el socialismo como modo político, como modo de producción. Grandes teóricos, presidentes como Julius Nyerere, muy citado por Hugo Chávez, como el propio Kwame Nkrumah, pregonan el socialismo y dicen, es más fácil el socialismo africano, y hay un modo de socialismo africano porque el africano, la africana, de por sí hace vida en común. Y eso Julius Nyerere lo va a incorporar en la teorización del socialismo africano, otro tanto hace el propio Amílcar Cabral. Estos señores, la mayoría hombres, en esta segunda parte, llegan al poder e incorporan como modo de producción, como modo político, el socialismo. Primero, porque ellas habían sido agredidos por Europa, la casa madre del capitalismo. Y segundo, porque después de tantos años de ocupación, porque la ocupación no solo es de 1885 con la cumbre de Berlín, no, es anterior a eso.
Por eso les puse el caso de la reina Ashanti de 1452, cuando ya los portugueses habían entrado allí. Entonces ellos decían, bueno, si esta gente nos ha ocupado durante tantos siglos, no hemos progresado con el modo capitalista, vamos entonces nosotros a ir al modo de socialismo a la africana. Y ahí lo vemos en exposiciones de Leopoldo Senghor, por ejemplo, de Ata Diop, por ejemplo, de Sékou Touré. Sékou Touré se plantea el debate de si había que continuar, o se lo plantea, le decía, mira, pero fue para allá el presidente Charles de Gaulle y le plantea en Guinea, le plantea a Sékou Touré, bueno, mira, lo mejor sería que ustedes hicieran una suerte de confederación autónoma, pero ligada a Francia con nuestra constitución. Sería lo mejor para ustedes. Los franceses y los belgas llamaban a los africanos hijitos. Sería lo mejor para ustedes, nuestros hijitos, que le diéramos autonomía, que tuvieran presencia en el Parlamento, en nuestros congresos, que sí la tuvieron los africanos, pero que no se independizaran por completo. Porque decían los franceses, África todavía necesita de nosotros para llegar a la mayoría de edad. África necesita una mano. Y Sékou Touré responde a Senghor, África no necesita una mano. África necesita que le quiten el pie de encima. África necesita que se retiren los europeos. Y decía, por ejemplo, otro grande de ellos, como es Thomas Sankara, de Burkina Faso, acompañando a Frantz Fanon, de Martinica, que se fue a luchar a Argelia, decía, si nosotros vamos a ser como los europeos, entonces que nos gobiernen los europeos, que es aquella misma dialéctica que se plantea cuando decían para nuestra América traer príncipes europeos para que nos gobernaran. La idea es, decía Sankara, decía Frantz Fanon en su obra Piel Negra, Máscaras Blancas, África debe gobernarse a sí mismo. África tiene todas las condiciones para gobernarse a sí misma. Y allí surge, en los años 60, 1963, la Organización de Estados Africanos, que cumplió hace poco, este año, 60 años, donde el principio fundamental es la independencia sustantiva de los africanos basada en sus riquezas, en su capital humano, en sus recursos humanos, en su humanidad, en sus hombres, en sus mujeres. Es el pregón que van a tomar ellos desde los años 63 y bajo esas premisas vienen las nuevas independencias de los países africanos. Solo había para el año 57 2 países africanos independientes. Etiopía, que nunca se dejó dominar, y Liberia, que fue un país creado en su momento por Estados Unidos para llevar para allá a los esclavizados que iban saliendo de Estados Unidos. El primer país que se independiza es Ghana. Y se independizan, vuelvo e insisto sobre ello, buscando una doctrina propia para el modo de vida. Y eligieron el socialismo. Ese socialismo luego va a ser destruido, descabezado por Occidente. Y cuando digo descabezado, me refiero a los magnicidios que van a cometer contra aquellos presidentes que estaban al frente de esas revoluciones. El magnicidio contra Amílcar Cabral, contra Tomás Sankara, contra Zamora Machel, todos asesinados o en condiciones misteriosas, contra el mismo Nasser, extrañamente muerto, que pregonaba Gamal Abdel Nasser, el creador de la República Egipcia, pregonaba un africanismo y un socialismo africano, un panarabismo africano. Todos estos son descabezados, todos son muertos, o si no son encarcelados con cadena perpetua, como es el caso, por ejemplo, de muy conocido por nosotros,
de Nelson Mandela, que hace apenas unos días, 2 días, celebramos su aniversario. Nelson Mandela fue sentenciado a cadena perpetua y sale de la cárcel a los 26 años por un movimiento mundial. Nelson Mandela también abrazó, y está el testimonio de su discurso ante Fidel Castro, abrazó las orientaciones del socialismo. Entonces, esa historia la recoge este libro, África, la historia no contada. Primero con una introducción sobre el socialismo africano, sobre sus autores, que son precisamente estos presidentes como tal, y luego con una semblanza comentada de cada uno de estos líderes, introduciendo aquí, luego de una búsqueda muy ardua, los discursos principales de ellos, bien sean los discursos de toma de posesión o bien sean discursos trascendentes que dieron estos presidentes. En algunos casos tuvimos la ayuda de algunos embajadores nuestros en África, porque no aparecían algunos discursos. Por ejemplo, el discurso de toma de posesión de Jomo Kenyatta fue encontrado en copia de él en los archivos de nuestra misión en Kenia, pero no estaba publicado. Aquí están publicados la mayoría de ellos, que son discursos doctrinales importantes para el conocimiento de estos revolucionarios, algunos tan grandes en su pensamiento político como es el caso de Kwame Nkrumah o Sékou Touré, o el propio Amílcar Cabral, además poeta, o de Agostinho Neto. El año pasado cumplió 100 años este médico, poeta y filósofo, presidente fundador de Angola. Esto nos une. Las independencias territoriales, políticas de África fueron tardías en los años 60, las nuestras hace 200 años. Y vamos a ver, de manera que nos hace sentir muy orgullosos, que algunos de estos presidentes o pensadores citan en sus palabras a Simón Bolívar. Por ejemplo, Nasser cita a Bolívar en dos elementos muy importantes. Él dice, fue un triunfador, pero lamentablemente las independencias republicanas de América del Sur luego fracasaron porque fueron monopolizadas por otros pensadores, o mejor dicho, otros actores que se desligaron del pensamiento bolivariano. Eso es lo que narra este libro, y además incorporamos en esta segunda edición, que no es la primera, vivencias propias, bien sea del presidente Hugo Chávez en reuniones con algunos de los descendientes de ellos, de sus líderes, bien sea hijos, hijas, primos, o las propias nuestras de Reinaldo Bolívar, que en nuestro peregrinar durante 13 años por África tuvimos la oportunidad de encontrarnos con varios de estos líderes, incluso con el propio Muhammad Gaddafi, con los familiares de Mandela, de Amílcar Cabral, de Omar Nasser, entre otros, que luego tuvimos la oportunidad de ver en Venezuela. Es lo que narra África, la historia no contada, que por supuesto invito a leer, no tanto porque sea un libro nuestro, sino porque nos ofrece esa oportunidad de leer testimonios directos de estos pensadores y conocer más a fondo estas revoluciones africanas que tanto nos nutren en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Reinaldo Bolívar, muchísimas gracias por presentarnos su libro, Gracias. por traer a Maracaibo esa información que para los lectores es de suma importancia para nuestro enriquecimiento como personas. Muchísimas gracias. Gracias una vez más. Feliz tarde. A continuación vamos a hacer, no está en la metodología, no está en la metodología. Me dan unos momentos para ver el pase a la sala Carmen Borges, donde tiene aire acondicionado por la hora, ¿verdad? E ir intercalando las presentaciones de los libros que están pautados en esa sala y los que están en esta sala. Continuaríamos con